Hola, buen día a todas y a todos. Tenemos que seguir hablando hoy de la estrategia general de la derecha en nuestro país. Bien, para esto vamos a recordar lo que es un mantra. Los mantras son sonidos o fonemas que se utilizan normalmente para la meditación, que tienen una alta carga espiritual, ¿no? Normalmente se hace para la invocación, para la alabanza, pero para garantizar también la concentración y en ese sentido se usan como herramientas espirituales para conseguir algún beneficio particular. Pues bien, en la psicología se entiende el mantra como esas figuras retóricas que pueden servir para afianzar o apuntalar un determinado pensamiento. Pues bien, en la política existen ciertos mantras que se utilizan, digámoslo así, para apuntalar precisamente algunas ideas generales en la población y en el debate público. Podríamos decir, por lo tanto, que hay ciertos mantras que se usan en la política. Bien, en este momento la derecha colombiana, que se suma a las derechas internacionales, va a utilizar el mantra de la crisis. Así que va a repetir constantemente crisis, 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 esto con el objetivo de causar o de seguir avanzando en la generación de la tormenta perfecta para así presentarse entonces como una alternativa al establecimiento del cual, dicho sea de paso, ellos hacen parte o han sido dueños de ese establishment durante mucho tiempo. Crisis, crisis, crisis es el mantra que vamos a escuchar repetir una y otra vez durante el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Bien, pero esto vamos a complementarlo con aquello que nos dice el profesor Steven Forti de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha denominado como la extrema derecha 2.0. Y Steven Forti nos habla de varias cosas. Nos dice primero que esta derecha es continuación de ese fascismo y ese nazismo de los neofascistas, pero que sin embargo esa continuidad rompe en cierta medida, sobre todo de cara en lo cosmético. Así que hay una actualización en las formas y en la imagen y en el lenguaje de estas nuevas derechas. Esto es lo primero. Se hace una derecha, una extrema derecha 2.0, que recoge, encarna los pensamientos fascistas, que sin embargo se presenta de una forma amable o, dicho de otra manera, es una derecha aparentemente presentable. El principal modo de operación o vehículo a través del cual logran imponer sus debates en la opinión pública viene a ser el uso de las redes sociales. Si bien lo dice Forti citando a otros autores, dice cada país tiene la extrema derecha que se merece o que se puede dar, existen rasgos comunes de ese movimiento de extrema derecha a nivel internacional que podríamos ver en Donald Trump, en Salvini, en Meloni, en Bolsonaro, etcétera, etcétera. Temas de inmigración, temas de identidad, temas de soberanía nacional. ¿Por qué surge? Se pregunta Forti, se preguntan otros estudiosos y bueno, existen algunos elementos que se pueden identificar allí. Uno, en efecto, las condiciones económicas, en la medida que se presentan crisis económicas y que avanza la desigualdad, esto sirve para afianzar ciertos discursos. Por otra parte, se centran en temas sociales polarizantes. Una de sus principales herramientas es polarizar. Y por otro lado también otro elemento que es político eminentemente, que tiene que ver con la función de los partidos políticos, como estos han perdido esa función de canalizar efectivamente las demandas de la población para darle trámite. Ante ese desprestigio de los partidos políticos, ante esa desconexión de la política con el sentir y los deseos y las necesidades de la población, aparecen estas voces que, entre otras, se presentan entonces como rebeldes o como transgresores. Esto es un elemento, además, común a todas estas derechas a nivel mundial, a esta extrema derecha 2.0 que nos dice Forti, que básicamente otra de las formas de presentarse es que aparentemente intentan encarnar una verdadera razón de Estado contra un Estado que ha sido cooptado por el progresismo
o por la izquierda, algo completamente falso, que sin embargo lo repiten, ¿no? Así ellos se muestran como, repito, como rebeldes o como transgresores al sistema actual. Es común escucharlos hablar de dictaduras progres o lo políticamente correcto y que por lo tanto ellos no representan ni hacen parte del establishment y se le enfrentan al establishment. En definitiva, estas derechas usan el modo democrático para acabar con el modo democrático. Bien. Entre esos debe llamarnos la atención la disputa de ciertas palabras, que es, esta extrema derecha hace uso de la tesis gramsciana que no tiene que ver con utilizar o ganarse el poder por la fuerza, aunque en nuestro país siguen combinando la forma de lucha, como se mencionó en una pasada columna, usando la violencia, pero que sin embargo han pasado a hablar o a pensar en la recuperación de ciertas palabras entendidas dentro de la construcción de la hegemonía cultural, ¿no? La disputa por la hegemonía de la tesis gramsciana de la superestructura. Así, lo que se intenta es influir en el mensaje político y en la agenda política. Aquí es necesario señalar que los grandes medios de comunicación se han prestado o que hacen parte militante de algunas de estas extremas derechas y que por lo menos se han prestado para el blanqueamiento de estos discursos perversos y antidemocráticos, estos discursos que favorecen, que blanquean a la derecha, a la extrema derecha, presentándola en términos democráticos. Así pues, tendremos entonces un mantra que van a seguir repitiendo, que es crisis, 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 con tal de generar una tormenta perfecta que los vuelva a poner a ellos en el centro de la política. ¿Cómo podemos combatir esto? Pues en definitiva lo primero será recuperar la agenda política, poner los grandes debates en la población y seguir avanzando en la participación y el empoderamiento y en la construcción de ciudadanía. En la medida de que recuperemos la agenda, en la medida de que pautemos o que generemos consensos sobre los principios democráticos, lograremos avanzar en nuestro país y hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.